Cantaremos por tu libertad. El genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino en Gaza es un crimen contra la humanidad y un ecocidio que dejará un legado tóxico e insalubre sobre el pueblo palestino sobreviviente. En todo el espectro espeluznante del genocidio, desde el hambre, la ceguera y las amputaciones, entre otras atrocidades, las personas que más sufren y las que perecen antes son las infancias, los individuos de la tercera edad y quienes tienen enfermedades preexistentes. Según UNICEF, hasta octubre del 2025, 64.000 niños habían sido asesinados o mutilados por el ejército de Israel en la Franja de Gaza, incluidos 1.000 bebés. En promedio, Israel ha asesinado a 28 niños por día desde el 7 de octubre de 2023, o al menos a un niño por hora. Además de las bombas, de los edificios destruidos, de las personas sepultadas bajo los escombros y de los miles de niños y personas asesinadas, ejecutadas, secuestradas y torturadas en las prisiones de Israel, el genocidio está dejando una hecatombe sanitaria. Hasta septiembre de 2025, la Organización Mundial de la Salud estimaba que una cuarta parte de todas las lesiones infligidas sobre los cuerpos palestinos sobrevivientes son traumatismos que les van a cambiar la vida. 41.844 personas, cerca del 2% de la población original de Gaza, sufren de alguna de estas lesiones y requieren rehabilitación urgente y a largo plazo. La cuarta parte de estas personas son niños. De un total de 167.376 personas heridas entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, más de 5.000 personas sufrieron amputaciones. 21.000 personas padecieron mutilaciones de extremidades, 2.000 tienen lesiones graves de la médula espinal, 4.300 individuos resienten lesiones cerebrales graves y más de 3.300 son víctimas de quemaduras graves. Además, los ataques incesantes de Israel contra Gaza han dejado a más de 17.000 personas con lesiones oculares, 3.000 de ellas ciegas, 20% de las cuales son menores. Los niños suelen tener más complicaciones oftalmológicas que los adultos, ya que tienen un sistema inmune más frágil. Gran parte de estas pérdidas de visión se debe a la incapacidad del sistema de salud de hacer las intervenciones quirúrgicas necesarias, debido a su destrucción intencional por parte de Israel. Además de todo tipo de armas letales, Israel usa el hambre como herramienta de guerra, que deja un legado asiago. Según el reporte La arquitectura de la hambruna genocida de la Fundación para la Paz Mundial y Arquitectura Forense, Israel usa el hambre no solo para asesinar a personas, sino para quebrantar a toda la sociedad palestina, para denigrarla y humillarla y deshumanizarla. En marzo de 2024, la Corte de Justicia Internacional ordenó a Israel tomar las medidas necesarias para proveer a toda la población de Gaza los servicios básicos, incluidos alimentos, agua, gasolina y fármacos. Pero Israel continuó bloqueando deliberadamente la entrada de ayuda a la zona asediada, mientras que a unos metros de la frontera está disponible todo lo necesario para la población. En agosto de 2025, la ONU declaró oficialmente hambruna en Gaza. La ONU se basa en la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, o la CIF. La CIF clasifica como hambruna fase 5, la más severa, si al menos 20% de los hogares tienen una falta total de alimentos u otras necesidades básicas, si la malnutrición aguda supera el 30% y las tasas de mortalidad son mayores a 2 habitantes por cada 10.000 por día. En esas fechas había más de 500.000 de personas en Gaza en condiciones catastróficas de hambre, o fase 5 de la CIF. Otro 1.070.000 personas, o 54% de la población, en situación de emergencia, fase 4 de la CIF, y 39.000 personas, 20% de la población, en situación de crisis, fase 3 de la CIF. La destrucción y el hambre impuestas por Israel dejan una secuela trágica, tanto sanitaria como tóxica, que afectará a las infancias por nacer. El aire, el agua y la tierra del territorio palestino están contaminados por asbesto y metales pesados que causan muchísimas enfermedades en las personas vivas. Además, las mujeres embarazadas que fueron expuestas a estas sustancias las transmiten a los fetos. Estas toxinas y metales, aunados al estrés y a la propia desnutrición de las madres, causan defectos de nacimiento y malformaciones.
La CIF estima que, para mediados de 2026, 55.000 mujeres embarazadas o lactantes padecerán desnutrición aguda. A lo largo del año 2025, se reportaron 4.000 nacimientos prematuros, 315 con defectos congénitos, como malformaciones de órganos vitales. Además, 450 bebés murieron en la primera semana de vida y se registraron 5.000 abortos espontáneos y 616 muertes en el útero. La hambruna no terminaría con el acceso a la comida. El hambre impuesta por Israel dejará secuelas intemporales. La niñez sobreviviente a la hambruna tendrá mayores probabilidades de desarrollar enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares y de sufrir un deterioro permanente en sus capacidades cognitivas, además de depresión y ansiedad. Estas son algunas de las heridas que podemos ver y medir, pero es imposible dimensionar los daños psicológicos que vivir un genocidio por más de 800 días origina.